Hola, vamos a ver en este video la continuación del curso de normalización y estandarización y en este video vamos a tocar el tema de gestión de procesos, que es una de las actividades principales para poder llegar a estandarizar o a normalizar la operación en una compañía. Bienvenidos. Entonces, para iniciar con la presentación, tenemos que tener claro que la gestión de procesos dentro de toda la estructura de normalización y de estandarización es indispensable porque cuando uno habla de procesos mira es unas entradas y ahí hay un paso de transformación y esa transformación de esas entradas nos va a dar unas salidas. Estas tres etapas son las que forman cualquier proceso en una organización. Pero ese proceso o cada una de estas etapas debe contar con tres factores muy importantes. La primera es que todos tienen que ser controlados. Cuando hablamos de controlados, nos estamos haciendo referencia de que debe de haber una parte de administración. O sea, debe de haber alguien que de cierta manera los ordene, los haga que se hagan de manera frecuencial o la manera como esté estipulado. De igual forma, cada una de estas etapas tiene que ser efectivas. Cuando hablamos de ser efectivas, es que ya tienen que tener una validación de cuánto nos puede costar hacerla o qué tanto nos puede generar hacer cada una de ellas. Estamos hablando de dinero. Cuando hablamos de efectivos, hablamos de qué nos cuesta o cuánto dinero podemos obtener o beneficio económico podemos obtener de la misma. Y el tercer factor sería el factor de la eficiencia. Entendamos por eficiencia el tiempo. Cualquiera de esas etapas debe de ser medible, debe de arrojar un resultado en el tiempo determinado. Esos tres factores que se amarran directamente a las tres etapas de un proceso, digamos que se amparan o se apoyan mucho en lo que define una empresa. Una empresa es un ente económico que se rige por unas políticas. Las políticas se apoyan a su vez en lo que es la misión, la visión y los valores que generan los objetivos estratégicos para su operación. ¿Sí? Una vez se tienen esas políticas, ahí se estructura nuevamente la compañía, se estructura la compañía mirando cuál va a ser el nivel jerárquico dentro de ella y qué departamentos la van a conformar. En qué departamentos o en qué áreas se va a hacer la operación de todo el proceso de la compañía. Esos son los departamentos que nosotros tenemos que entrar a analizar, porque esos departamentos se mueven por medio de los procedimientos o procesos que ya deben de estar definidos. Como lo vimos en el primer video, el proceso de normalización y de estandarización debe contar con un control ya establecido. ¿Qué controlamos? Pues controlamos el proceso administrativo, los operativos, los financieros y cualquier otro proceso que intervenga en la operación de la compañía. ¿Y cómo los controlamos? Pues una de las mejores formas para controlar es definir a cada proceso su flujograma, su diagrama de operación, su diagrama de proceso. Eso es un flujograma. Ver cómo plasmamos toda la operación en un diagrama. Esos diagramas deben de ir acompañados de los procedimientos. En los procedimientos vamos a decir cómo se debe hacer cada una de las etapas que conforman el proceso. Vamos a dar los lineamientos para que cada persona que debe hacer la actividad en cualquier etapa del proceso sepa cómo hacerla, dónde hacerla y con quién hacerla. Esos flujos y esos procedimientos van a ir amarrados siempre de lo que son documentos complementarios o inclusive referencias de cómo hacerse. Por último, para uno poder tener un control, lo más importante es poder registrar cualquier anomalía, cualquier ventaja, cualquier mejora, cualquier oportunidad que se genere en cualquiera de las etapas. De esta manera nosotros podemos garantizar
que la administración de los procesos, que la gestión del proceso se está llevando de manera controlada, está cumpliendo con los criterios de eficiencia y de efectividad. Y esto nos va a arrojar o nos va a llevar o nos va a conducir a alcanzar la normalización y la estandarización. Es de esta forma que podemos empezar nosotros a definir para qué podemos utilizar un flujograma. Y como por aquí partimos, veamos en la siguiente diapositiva cómo hacemos uno y cómo se conforma. Ok, para poder realizar nosotros un diagrama del proceso que se debe hacer, ¿cierto? Es bueno que tengamos en cuenta que todas las formas que conforman los procesos, con las que se hacen los procesos, todas esas formas ya tienen de manera estándar un significado especial. Es solamente de forma, ¿sí? Ya, no es que sea obligatorio y no es que signifique eso, pero de manera estándar ya está estipulado para qué o cómo se debe usar cada una de estas piezas que conforman un flujograma. Entonces tenemos de entrada la primera figura que parece un óvalo, ¿sí? Y ese óvalo nos va a decir o está estipulado para que nos diga que aquí inicia el proceso y que en otro óvalo va a finalizar. Seguimos con un cuadro, una figura de forma de cuadro o rectángulo. Esa figura nos va a decir que ahí se va a ejecutar una tarea o un proceso. ¿Cuáles son las etapas de esa tarea o ese proceso? Seguimos con otro cuadro o rectángulo, pero aquí va a estar como inclinado, como diagonal. Y este ya no va a generar no va a detallar un proceso, sino que nos va a decir cuál es el resultado de ese proceso, qué se sale de ese proceso o qué va a conformar ese proceso. Siguiendo, vemos los rombos. Los rombos, pues, como podemos ver ahí en la diapositiva, tiene varias salidas. Uno puede usar un rombo para significar o para dibujar, diagramar una decisión. Por aquí me voy si se va a hacer algo, o me voy por otro camino si no se va a hacer eso. También puede ser como alternativas, es decir, usted puede tomar este camino o este otro camino. Tenemos una figura que se usa bastante, que es el círculo. El círculo se usa de manera pequeña dentro del diagrama porque básicamente es un conector. Uno le coloca dentro del círculo una letra y dice, de aquí vaya de donde está la A o vaya de donde está cualquier símbolo que le pongamos dentro del círculo va a significar que es un conector que nos va a llevar a un lugar dentro de la misma hoja donde está el diagrama o para un lugar de otra hoja donde continúa el diagrama cuando los diagramas o cuando los flujogramas son grandes. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo conformar o cómo hacer un diagrama de flujo. Supongamos que vamos a hacer el flujograma de un proceso de evaluación de un cliente que nos va a pedir un crédito y lo vamos a evaluar. ¿Por dónde arranca el flujograma? Pues va a arrancar con la solicitud del cliente. El cliente nos dice, yo quiero un crédito. Entonces ahí arranca el proceso. El cliente dice que quiere el crédito y nos adjunta unos insumos que van a hacer la entrada del proceso. ¿Qué insumos? Pues el formato de maestro, donde están todos sus datos, nos va a compartir sus estados financieros, sus documentos de identidad y todos aquellos documentos necesarios para poder hacer su análisis. Una vez tengamos esos documentos, les va a llegar estos al asesor comercial. El asesor comercial, ¿qué va a hacer? Pues los va a recibir y los va a cargar al sistema o los va a hacer llegar al analista de crédito. Cuando el analista de crédito tenga esa información que envía al asesor comercial, lo que va a hacer es su respectivo análisis financiero. Va a hacer sus consultas en centrales de riesgos, va a hacer la validación de referencias y todas las tareas que correspondan al análisis financiero. Cuando termina el análisis financiero, entrega un resumen o una respuesta de la evaluación del cliente. Esa respuesta le va a llegar al jefe de crédito. El jefe de crédito es el que va a decir si aprueba o no aprueba el crédito. Si no aprueba el crédito, pues se ve que hay un flujo que va derechito a una notificación a ventas. Pero si sí aprueba el crédito, el flujo continúa por otra dirección y regresa nuevamente al analista de crédito ya con la aprobación y este debe ingresar al sistema, asignar el cupo de crédito y actualizar todos los datos que el cliente nos ha suministrado. Cuando el analista de crédito actualiza la información de la aprobación del cliente,
del cupo, se genera un informe de aprobación y este informe de aprobación le va a llegar de igual forma al asesor comercial. El asesor comercial lo que va a hacer es notificarle de esa aprobación al cliente. Aprobación o no aprobación, termina el proceso notificándole al cliente. Este, muchachos, es la forma de cómo uno podría hacer un flujograma. Es la manera más fácil de representar un proceso y del cual enmarcamos, estandarizamos y normalizamos cualquier actividad que se haga dentro de una organización. Hay muchas más formas, hay muchas más figuras que pueden utilizar. Aquí hay una referencia donde pueden encontrarlas. Así que arranquemos con todo este proceso de diagramar procesos y de flujogramas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.